A lo largo de esta presentación os mostraremos los diferentes conceptos que hemos considerado necesarios para poder contextualizar el hackathon que estamos organizando, marcado dentro del ámbito de la inteligencia artificial y que tendrá lugar a lo largo de la mañana del próximo 6 de noviembre en las instalaciones de CETIC Centro Tecnológico en Gijón. Como primer paso, dado el marco en el que se encuentra este hackathon, será necesario que definamos de una forma fácilmente entendible qué entendemos por análisis de datos y por inteligencia artificial. En los últimos años, una expresión que se ha utilizado con mucha frecuencia para hablar de los grandes beneficios del análisis de datos es la que podéis ver en el título de la diapositiva: los datos son el nuevo petróleo. ¿Qué se quiere plasmar con esta frase? Se pretende mostrar el gran potencial que tienen en la actualidad diferentes enfoques de análisis de datos, con respecto a un amplio abanico de campos, los cuales mostraremos en diapositivas posteriores. Dicho potencial podrá repercutir en cualquier entidad que lleve a cabo dichos desarrollos con sus propios datos o bien con fuentes de datos externas, lo que puede incluir tanto empresas que quieran explotar sus propios registros, así como centros de investigación o universidades que necesiten de dichas técnicas para el análisis de datos relativos a su campo. Por otro lado, para el desarrollo de un proyecto de análisis de datos nos podemos encontrar con que son necesarios diferentes pasos globales y que podemos resumir en los 3 puntos siguientes. Los indicadores u objetivos para el análisis. Es decir, antes de comenzar con un proyecto de estas características, es necesario determinar qué es lo que queremos conseguir o analizar para poder enfocarlo de la manera más adecuada. Los datos de interés para el estudio. Cualquier sistema de análisis de datos, como su propio nombre indica y como parece evidente, requiere de un conjunto de datos especializado que permita ser la base de los pasos posteriores. Y el sistema de análisis. Una vez se haya determinado el objetivo y la base del estudio, se deberá diseñar el sistema de análisis estudiando qué tipos de técnicas serán necesarias dadas las características del proyecto. Una vez dadas las principales características del análisis de datos, podemos pasar a explicar qué entendemos por inteligencia artificial. En este caso vamos a dar una definición más genérica y no tanto en detalle, y en particular podemos definir la inteligencia artificial como la ciencia que tiene como objetivo el diseño y la construcción de máquinas o sistemas inteligentes capaces de imitar el comportamiento del ser humano. En este caso, cuando hablamos del concepto de inteligencia, nos referimos a capacidad de dichos sistemas de planificar, razonar y aprender. Sin embargo, es habitual encontrarse con un concepto erróneo o muy sesgado de lo que es realmente la inteligencia artificial. Se tiende a pensar que se trata de sistemas inalcanzables y solo abordables por grandes empresas tecnológicas, lo cual es completamente erróneo al tratarse de una temática fácilmente aplicable. A modo de ejemplo, por cualquier empresa que genere datos de negocio, los cuales permitan extraer información de interés de estos a través de diferentes metodologías de inteligencia artificial. Además, se tratan de técnicas que están mucho más presentes en nuestra vida cotidiana de lo que se tiende a pensar, sobre todo a lo largo de nuestro uso de la tecnología. En la presente diapositiva os presentamos 3 ejemplos particulares y el primero de ellos son los sistemas de recomendación que nos podemos encontrar en cualquier plataforma, pues ya sea plataformas de streaming como Netflix, YouTube o Twitch, así como de compras online como puede ser Amazon. En ambos casos se utiliza la información generada por el usuario en dicha plataforma acerca de sus gustos. En el caso de las plataformas de streaming, analizará el contenido que hemos consumido para realizar las recomendaciones que puedan acercarse más a nuestros gustos. También para las plataformas de compra online se basará tanto en aquellos productos que hayamos adquirido, así como en los que visitemos en la web, ofreciéndonos recomendaciones de productos similares o que complementen a los ya obtenidos. El segundo caso de uso son los asistentes de voz, que cada vez están más presentes en los hogares y creados por diferentes empresas punteras como Amazon, Google, Microsoft, Apple, Samsung. Y se tratan de sistemas complejos con diferentes componentes inteligentes y están centradas en particular en técnicas de procesamiento del lenguaje natural. De forma muy general, se pueden distinguir 3 componentes principales: el módulo de transcripción del audio del usuario a texto para su procesamiento posterior, el propio procesamiento del contenido proporcionado por el usuario, de tal modo que pueda ser tratado y realizadas las acciones pertinentes, y el módulo de transcripción de texto a audio, de tal modo que el asistente pueda comunicarse de forma hablada con el usuario. Como último caso de uso, los filtros de spam que tenemos en nuestros servidores de correo y los cuales nos permiten evitar que nuestras bandejas de entrada se saturen con correos no deseados.
En este caso, dichos sistemas están basados en técnicas de sistemas predictivos de clasificación, donde lo que se busca es que a partir de los datos asociados a un nuevo correo se pueda determinar si es de interés o si ha de rechazarse. Para ello se utilizan tanto el propio contenido del correo como los metadatos asociados a este, como son pues, el remitente, la fecha y hora de envío, el asunto o la existencia de archivos adjuntos. A pesar de estos ejemplos, podemos hacernos la pregunta que podéis ver ahora mismo en la diapositiva. ¿Por qué la inteligencia artificial en este momento? Podemos asociar la actual importancia de este campo a tres pilares fundamentales, que son las mejoras en la potencia de cálculo, la disponibilidad de un mayor volumen y variedad de datos, y la mejora en la investigación asociada a las diferentes técnicas de inteligencia artificial. En las siguientes diapositivas indagaremos en cada una de estas tres causas. El primer pilar del actual auge de la inteligencia artificial es la gran mejora de la capacidad computacional que hemos podido experimentar a lo largo de los últimos años y que se hace más notoria en la actualidad. La principal razón por la que se trata de una pieza clave en este campo es el hecho de que los propios modelos de inteligencia artificial están basados en un gran volumen de cálculos. Es por ello que cuando nos encontramos ante un modelo con una gran complejidad, dicho volumen se ve incrementado de tal forma que algunos enfoques dejan de ser viables por razones de las limitaciones computacionales. De esta forma, las mejoras de la capacidad computacional que hemos podido observar a lo largo de los últimos años han sido de una gran relevancia de cara a la posibilidad de desarrollar modelos de inteligencia artificial con una mayor complejidad, lo cual ha permitido que se puedan obtener mejores resultados y en tiempos mucho más asumibles. En segundo lugar, nos encontramos con el volumen de datos disponible para el análisis. En los últimos años, el crecimiento de la creación de nuevos datos a nivel global ha sido exponencial. Tal y como se puede apreciar en la imagen de la diapositiva, se presentan la cantidad de datos que generan diferentes plataformas a lo largo de un solo minuto, según los datos recabados para el año 2020. Como puntos interesantes, se envían más de 40 millones de mensajes vía WhatsApp, se visualizan más de 400.000 horas de vídeo en Netflix, se envían unos 6.500 paquetes por parte de Amazon o se realizan unas 70.000 solicitudes de empleo en LinkedIn. Todo esto es susceptible de análisis por parte de dichas empresas para poder obtener un mayor entendimiento de su propio negocio. Como información general, nos encontramos que la cantidad de datos que se estima que existen a nivel mundial en la actualidad es de unos 44 zettabytes, o lo que es lo mismo 10 a la 21 bytes. Dadas las tendencias actuales, se espera que para el año 2025 se generen aproximadamente unos 463 exabytes diarios a nivel mundial, que son unos 10 a la 18 bytes, o lo que es lo mismo unos 170 zettabytes anuales. En la misma línea, es de especial interés incidir en un tipo de datos concreto, que son los asociados al Internet de las cosas. Se tratan de dispositivos inteligentes, los cuales interactúan entre sí mientras recogen información. En 2006, el número de dispositivos de este tipo a nivel mundial se estimaba en unos 2.000 millones, mientras que se espera que para 2025 nos encontremos ante la existencia de unos 75.000 millones. Se trata de una fuente de datos especialmente ligada a los usuarios al estar haciendo uso de ellos de forma continua y recabando datos del mismo modo. Por ejemplo, los smartphones, relojes inteligentes o los diferentes electrodomésticos. La tercera y última razón que contemplamos como principal para el actual estado de la inteligencia artificial es la constante aparición de nuevos enfoques. La investigación en el propio campo de la inteligencia artificial es uno de los más importantes en la actualidad, con las consecuencias positivas que esto supone. De esta forma, se han desarrollado nuevas metodologías que, utilizando como base aquellas ya conocidas y apoyadas en las mejoras computacionales que hemos mencionado previamente, permiten abordar nuevos problemas desde puntos de vista distintos. En particular, podemos hablar del aprendizaje por refuerzo, el cual ha sido mejorado a lo largo de los últimos años, e incluyendo una aplicación que tuvo una gran repercusión desarrollada por DeepMind, perteneciente a Google. Dicha aplicación fue enfocada en el desarrollo de motores de análisis para 3 juegos de mesa diferentes, Go, Shogi y ajedrez, y dicho sistema logra ponerse a la altura e incluso mejorar a los modelos ya existentes con otros enfoques diferentes con una perspectiva novedosa. En particular, el sistema generado para el ajedrez se desarrolló enseñándole a dicho sistema única y exclusivamente las reglas del propio juego, y a partir de ahí el propio sistema generó sus propias partidas con las que mejorar su juego. Esto contrasta con modelos previos donde se les proporciona un gran volumen de datos para su aprendizaje, incluyendo libros de aperturas para el inicio de la partida e incluso tablas de finales para la fase final de estas.
Bien, una vez hemos dado un contexto general de qué entendemos por análisis de datos e inteligencia artificial, así como una explicación de las razones que nos han llevado a presenciar el punto más álgido de estos, vamos a abordar diferentes casos de aplicación de ambas y que han sido tratados y desarrollados desde CETIC. Por cuestiones de privacidad, los proyectos que se muestran aquí se presentan de forma genérica sin particularizar al caso de uso concreto. El primer caso de uso es el de la predicción de la demanda. El objetivo de este tipo de problema es claro, ser capaces de anticipar las demandas asociadas al problema a través del uso de inteligencia artificial. Para ello se hace uso de conjuntos de datos históricos de demanda del entorno contemplado, de tal modo que el sistema aprenda a partir de estos los patrones de demanda de cara a poder realizar predicciones futuras. En este caso, el objetivo podrá ser tratado de formas diferentes según la tipología del problema, desde una demanda con respecto a cada producto ofertado, así como con respecto a los propios usuarios o mediante la combinación de ambas. De este modo, la empresa obtendrá información tanto asociada a la demanda global de cada uno de sus productos, la demanda particular de cada uno de sus clientes o la demanda de cada cliente con respecto a cada uno de los artículos que adquiere de forma habitual. Obviamente este tratamiento se verá condicionado por las características propias de la empresa y el tipo de datos, productos y clientes de los que dispone. A continuación, se presenta una segunda aplicación con una alta aplicabilidad a cualquier empresa que tenga la necesidad de realizar repartos a diferentes clientes, la optimización de rutas. Como su propio nombre indica, el objetivo de este tipo de proyecto radica en la búsqueda de la manera más óptima de repartir las diferentes entregas, todo ello basado en las diferentes características propias del reparto a realizar. Dicha optimización podrá enfocarse con respecto a diferentes variables, como el consumo, la distancia recorrida o el tiempo de reparto. Para la selección del objetivo final, será la empresa quien deberá determinar qué factor es el que tiene más interés en optimizar. En este tipo de problema se contemplan varias variables de interés para su desarrollo. Los diferentes pedidos a entregar, incluyendo tanto la localización de los destinos, el tipo de producto a entregar, así como la cantidad solicitada. Las distancias en ruta entre los puntos contemplados, dado que el sistema de optimización necesitará tener conocimiento acerca de dichas distancias para poder determinar los repartos óptimos. Información acerca de la flota de reparto, como puede ser la propia capacidad de cada uno de los vehículos. Además, es posible incluir también restricciones que plasmen la imposibilidad de algunas acciones, como puede ser que algunos vehículos no tengan la capacidad de acceder a ciertos clientes por problemas logísticos, cuestiones asociadas a los horarios o otras cuestiones que pueden afectar de forma directa al comportamiento del sistema. El siguiente caso de uso se basa en los sistemas de recomendación previamente mencionados al inicio de esta presentación. Como se indicó en su momento, el objetivo principal radica en ofertar al usuario otros productos que puedan ser de su interés basándose en los datos conocidos acerca de su consumo. Para ello existen diferentes enfoques. El primero de ellos se basa en la recomendación de nuevos productos a partir de similitudes con los ya adquiridos o consumidos. El segundo se centra en la identificación de usuarios que tengan un comportamiento de compra similar, para así ofrecer aquellos productos que dichos usuarios sí han consumido y el original aún no. Finalmente, también se pueden realizar recomendaciones personalizadas, haciendo uso de toda la información propia del usuario. En este caso, estos enfoques pueden ser complementarios para una misma plataforma, dado que cada uno de ellos proporcionará información en diferentes direcciones, pudiendo ser de interés disponer de varias perspectivas en la recomendación. En ocasiones, la información a analizar no vendrá dada de una forma estructurada y estará escrita en campos de texto abierto. Es aquí donde entra en juego la rama de la inteligencia artificial, conocida como procesamiento en lenguaje natural, la cual busca extraer información de interés de dichos textos, generando información estructurada que sea posible analizar a futuro con distintos objetivos. Las posibles fuentes de dicha información escrita podrán ser tanto fuentes propias de las empresas, tales como campos de observaciones de usuarios o de los propios operarios, así como de redes sociales, como puede ser el caso de Twitter, donde analizar el contenido con respecto a alguna temática o franja temporal de interés. En este caso, existen diferentes enfoques abordables. Por un lado, el análisis de opinión. Se busca generar un modelo predictivo que permita categorizar nuevos textos con respecto a la polaridad de su contenido, pudiendo así identificar textos con connotaciones positivas, negativas o neutras. También es de especial interés el reconocimiento de entidades. En este caso, el objetivo será poder identificar dentro de un texto diferentes entidades de interés, como pueden ser nombres propios, fechas, lugares o instituciones. Como tercer caso de uso, presentamos la clasificación de textos.
la cual busca generar sistemas predictivos que permitan clasificar los nuevos textos a analizar con respecto a una serie de categorías predefinidas, de tal modo que sea posible agrupar documentos con respecto a la temática de su contenido. Una cuestión de relevancia en el campo del procesamiento del lenguaje natural radica en la necesidad de particularizar las técnicas, el idioma en estudio, por lo que herramientas que sirven para un lenguaje concreto no pueden ser aplicadas de forma directa sobre otro, sino que deben ser adaptadas con su correspondiente entrenamiento. Esto hace que exista un gran volumen de desarrollos para textos en inglés, mientras que en otros idiomas haya una menor cartera de opciones para su estudio, si bien en los últimos años han aparecido herramientas que han logrado impulsar el uso de otros idiomas. Por otro lado, hemos dejado como caso individual una aplicación muy concreta del procesamiento del lenguaje natural por su entidad propia, los conocidos chatbots. Se conoce como chatbot a aquel sistema que tiene la capacidad de interactuar con una persona siguiendo una conversación según el cometido del sistema. En la actualidad podemos encontrarnos de forma habitual con dos tipos de chatbot con dos objetivos diferentes. Por un lado, los chatbots de dominio cerrado, como son aquellos que nos podemos encontrar en infinidad de webs, donde el usuario puede interactuar con él y que con la inteligencia aportada sobre la temática en cuestión permite realizar las acciones pertinentes, como es el caso del que se muestra en pantalla, asociado a la adquisición de billetes de vuelo. En este caso, el propio chatbot nos irá pidiendo la información necesaria, como destino, origen, fecha, número de billetes, etc. Una vez disponga de toda la información necesaria, tramitará el vuelo y evitará al usuario tener que realizarlo de forma desasistida, en caso de no tener suficientes conocimientos sobre el tema en cuestión como para hacerlo sin ayuda. En este caso, el chatbot está simulando la interacción con un operario para la adquisición de los billetes. Por otro lado, tenemos los chatbots de dominio abierto y generalmente su uso lo podemos encontrar en agentes conversacionales como los conocidos Alexa, Siri o Cortana. En este caso, dichos sistemas no están acotados a una temática concreta como los anteriores, sino que tienen la capacidad de interactuar con el usuario de una forma general, pudiendo tanto mantener una conversación como realizar acciones asociadas a las peticiones de los usuarios. También se puede hacer otra distinción entre chatbots, que será con respecto al formato de la entrada y salida de estos en su interacción con el usuario. Podrá ser tanto de forma escrita como de forma hablada. En el segundo de los casos, se requerirá de esfuerzos adicionales al necesitar tanto de un módulo que transcriba el audio original a texto, así como el que genere el audio a partir del texto que se quiere transmitir al usuario. También debemos hablar de la segmentación de clientes, aplicación que tiene especial interés en sectores de marketing de diferentes empresas con un volumen de clientes suficientemente grande. El objetivo principal es agrupar a los clientes en diferentes conjuntos que sean homogéneos con respecto a las características asociadas a ellos, que se consideren de interés. De este modo, será posible abordar diferentes estrategias de marketing, como puede ser promociones de sus productos, de forma personalizada para cada uno de los grupos generados. Así, se podrán personalizar dichas ofertas por los grupos generados, identificando posibles asociaciones entre ambas cuestiones. A modo de ejemplo, una compañía de telefonía podría identificar grupos con mayor interés en contenido de fútbol y ofrecerles paquetes de televisión de dicha temática, mientras que para otros el foco se podría poner sobre suscripciones a plataformas de streaming para ver series y películas. En otras ocasiones, los datos a estudiar provendrán de sensores inerciales como acelerómetros, giróscopos o magnetómetros. En este caso, también será posible realizar análisis enfocados en la inteligencia artificial, poniendo de relieve en este caso dos aplicaciones concretas. Por un lado, la detección de accidentes. En este caso, podrá ser posible a través de la monitorización de los operarios con dichos sensores. En el caso de detectar un comportamiento extraño, como un movimiento brusco seguido de una falta de movimiento prolongada, se enviará una alarma que permita comprobar el estado de dicha persona, de tal modo que en caso de haber sucedido algún tipo de accidente, sea posible identificarlo con la mayor brevedad posible. También es posible analizar la marcha humana con la colocación de sensores inerciales en lugares clave del cuerpo. De este modo, se podrán identificar las diferentes fases de la marcha con un análisis de datos adecuado, pudiendo utilizar esta información a futuro como base para el desarrollo de modelos predictivos para diferentes patologías o enfermedades que puedan verse plasmadas en la forma de caminar de las personas. En la línea del análisis de los sensores previo, nos podemos encontrar con el estudio inteligente de los datos corporales a través de wearables, tales como las habituales pulseras que comercializan diferentes casas. Estas pulseras registran diferente información, incluyendo tanto sensores inerciales como otros para monitorizar distintos parámetros del usuario, como puede ser el ritmo cardíaco. Todas estas pulseras están ligadas a una aplicación para el móvil
que permite visualizar dicha información, un análisis detallado de estos, así como la comparativa con información de otros usuarios. Todo esto, además, suele venir acompañado de conocimiento experto que permite proporcionar diferentes mensajes o alertas al usuario en caso de detectar situaciones excepcionalmente atípicas. Es un ejemplo claro de uso del análisis de datos en la vida cotidiana de los usuarios y que permite analizar de forma objetiva diferentes parámetros y cuestiones de interés ligados a su estilo y calidad de vida. Como otra alternativa a la información estructurada habitual, podemos encontrarnos con aquellos datos a analizar que son proporcionados a través de imagen o vídeo. En este caso son de especial interés para poder llevar a cabo proyectos que permitan realizar estudios gestuales, tanto faciales como corporales, para un posterior uso en el desarrollo de modelos inteligentes. En el vídeo que se muestra en pantalla ahora mismo se presenta la aplicación de una de las herramientas utilizadas habitualmente para análisis de esta tipología, donde se puede ver cómo en tiempo real esta va detectando los diferentes puntos característicos de las personas que aparecen en el vídeo. Dicha información podrá ser utilizada a posteriori para otros análisis, los cuales involucren la generación de modelos predictivos que puedan estar asociados a dichos gestos detectados. Sin embargo, el tratamiento de imagen no se limita exclusivamente al análisis del comportamiento de las personas, sino que también tiene una multitud de usos adicionales. Entre ellos nos podemos encontrar la detección de anomalías por imagen, la cual tiene como objetivo identificar aquellas situaciones que se consideren atípicas en el transcurso natural del proceso a analizar. Todo ello mediante el análisis de las imágenes. En el vídeo de la diapositiva se puede observar un ejemplo de esto, donde el sistema generado ha sido entrenado para distinguir entre las frutas rojas y las verdes, desechando las segundas con un mecanismo automatizado asociado al sistema de detección inteligente. Por último, también el análisis por imagen se puede utilizar como herramienta clave en la automatización de procesos, donde el uso de técnicas de visión artificial pueden servir de base para su generación. En particular, dicha componente inteligente podrá permitir la consecución de tareas que no sean completamente rutinarias y que requieran de cierta inteligencia para su posible realización. En concreto, procesos que requieran de la identificación de piezas y que su disposición no sea siempre exactamente la misma podrán beneficiarse especialmente de un sistema como este. A modo de ejemplo, se puede ver un caso de uso concreto de dicha automatización en el vídeo de la diapositiva. Una vez que os hemos mostrado diferentes casos de aplicación de técnicas de análisis de datos e inteligencia artificial de varios tipos, procedemos con las características propias del hackathon. El objetivo principal del hackathon será desarrollar un sistema de aprendizaje automático, ya sea supervisado de clasificación o regresión, o bien supervisado de clustering. Para ello, se necesitará de un conjunto de datos inicial del cual hacer uso, y para que podáis enfocarlo en aquellos temas que más os gusten, tenéis libertad para seleccionar el conjunto de datos que más os apetezca analizar. Una vez realizado el modelado, buscaremos que se validen esos resultados con métricas adecuadas para elegir el modelo que mejor se adecue a los datos utilizados. Además, finalmente, si se considera relevante y hay tiempo suficiente, se podrán utilizar diferentes visualizaciones que permitan complementar todo el trabajo desarrollado. Tal y como detallábamos antes, contemplaremos tres tipos de problema, enmarcados todos ellos dentro del aprendizaje automático. Por un lado, se podrán realizar problemas de clustering. En este caso buscaremos agrupar a los diferentes individuos que conformen el conjunto de datos en varios grupos según sus propias características, de tal modo que se asocien a aquellos que sean más semejantes según los datos de entrada disponibles. Por ejemplo, segmentación de clientes según sus propias características con respecto a sus hábitos de compra. El segundo caso propuesto es un problema de clasificación. En este caso, deberá existir una variable objetivo asociada a las diferentes entradas del conjunto de datos y ésta deberá tomar una serie de valores acotados y predefinidos. En este caso, se pueden considerar clasificaciones tanto binarias como multiclase, es decir, donde en la variable objetivo haya dos posibles categorías diferentes o más, respectivamente. Por ejemplo, clasificar el contenido de una noticia en diferentes temáticas predefinidas, como puede ser política, economía y deportes. Y el tercer caso de uso es el de regresión. Al igual que en el caso de la clasificación, necesitaremos que cada individuo del conjunto de datos esté asociado a una variable objetivo, si bien en este caso esta variable ha de ser continua. Por ejemplo, predecir el precio de un producto en función de sus propias características. A lo largo de las siguientes diapositivas mostraremos una serie de algoritmos asociados a cada una de las temáticas que hemos presentado como opciones de estudio para el hackathon. Son algunos de los que podréis aplicar, pero ni es necesario que os limitéis a estos, ni tenéis ninguna obligación de usar alguno de los aquí presentes. Podréis utilizar aquellos que consideréis oportunos.
El primero de ellos es el algoritmo de las K-medias, utilizado de forma recurrente en sistemas de aprendizaje no supervisado de clustering, siendo uno de los más importantes dentro de dicho campo. Se trata de un algoritmo basado en un sistema iterativo con diferentes pasos. El primero es el paso de inicialización. Dado el conjunto de datos original, se seleccionan K puntos como centroides iniciales, ya sea de forma manual o mediante una semilla aleatoria introducida por el usuario. Será el punto de partida del modelo iterativo. El segundo paso será la asignación de clústeres. Todos los puntos son asignados al clúster más cercano mediante la distancia seleccionada con respecto a cada uno de los centroides. De este modo, cada punto pertenecerá a uno de los K-clusters. El tercer paso es recalcular los centroides. Una vez se hayan asignado todos los puntos a sus respectivos clústeres, se procede a recalcular los centroides de estos, obtenido a través de la media de los puntos que conforman el clúster. Finalmente, se repiten los pasos 2 y 3 hasta que no existan modificaciones de pertenencia de los diferentes puntos a los clústeres o se alcanza un criterio de parada determinado. El algoritmo de las K-medias se utiliza como base en el desarrollo de otros modelos de clustering similares con algunas modificaciones. Además, se puede apreciar cómo es indispensable disponer de una distancia adecuada al problema, la cual se aplicará para todo el procedimiento. El segundo algoritmo considerado para clustering es el conocido como clustering jerárquico. En este caso, se centra en la construcción de los diferentes conjuntos basándose en jerarquías definidas entre los individuos estudiados. Dichas jerarquías son obtenidas a través de la aplicación de la distancia seleccionada entre todos los individuos, de modo que sea la matriz de distancias la que determine el esquema jerárquico. La representación gráfica de dichas distancias para un clustering jerárquico viene dada de forma habitual mediante los gráficos conocidos como dendrogramas, como el que se puede ver en la diapositiva. Así, una vez generado, se obtendrán tantos clústeres como ramificaciones genere el dendrograma al realizar el corte a una altura determinada basada en la distancia. Para ello, existen diferentes procedimientos, bien incluyendo todos los individuos en un solo clúster inicial para posteriormente ir generando nuevos clústeres, o inversamente, partiendo de tantos clústeres iniciales como número de individuos y agrupándolos iterativamente hasta alcanzar un criterio de parada determinado. Los siguientes algoritmos que mostraremos tendrán aplicación tanto para los casos de regresión como de clasificación. El primero de ellos es el modelo SVM, del inglés Support Vector Machine, que tiene como origen el desarrollo de modelos de clasificación binaria donde, a partir del conjunto original de datos, se busca separar ambas clases a través de un hiperplano que permita realizar la clasificación óptima, consiguiendo la mayor separación del hiperplano con respecto a los puntos de ambas clases. La figura que podéis ver en la diapositiva muestra un ejemplo sencillo de clasificación binaria donde se presentan tres posibles hiperplanos. El hiperplano 1 no consigue separar ambas clases correctamente, mientras que los otros dos sí. La principal diferencia entre los hiperplanos 2 y 3 es que el primero separa ambas clases con un margen muy pequeño con respecto a algunos puntos de ambas clases, mientras que en el segundo optimiza el margen entre las dos clases. Es por ello que en este caso el hiperplano óptimo sería el 3. Dicho sistema se adaptó posteriormente a clasificación multiclase, así como al caso de regresión. Entre los parámetros determinantes de los modelos SVM se encuentra el kernel a utilizar, el cual es base para el tratamiento de los datos de entrada y su transformación posterior a la estructura deseada. Por otro lado, se presentan los modelos conocidos como árboles de decisión o de regresión. Son sistemas que concatenan una serie de decisiones lógicas que, en función de estas, se procederá con diferentes situaciones hasta alcanzar la conclusión relativa a cada uno de los individuos en función de los resultados obtenidos. El punto de partida de dichos árboles es el nodo inicial con la primera decisión lógica en función de las variables independientes. En función de los resultados, se desplazará por los siguientes ejes del árbol al siguiente nodo, ya sea interno, donde se determinará una nueva decisión lógica, o bien un nodo hoja o final, donde se determinará el valor final para el individuo en función de sus valores de las variables independientes. Una de las principales ventajas de los árboles de decisión sobre otros modelos es la interpretabilidad que ofrecen, dado que aunque se traten de árboles complejos, es posible interpretar con mayor o menor dificultad las razones para la generación de los resultados finales. El modelo Random Forest está basado en los árboles de decisión previos. En este caso se desarrolla un amplio número de árboles diferentes e independientes, de forma que los resultados finales del modelo Random Forest se correspondan a la agregación de los resultados individuales de cada uno de los árboles que lo conforman. Uno de los principales parámetros de dicho sistema, más allá de los propios de los árboles individuales,
es el número de árboles que conformará el random forest. Al igual que los árboles de decisión, tienen una capacidad de interpretabilidad semejante, aunque resulte más compleja de alcanzar dado el punto de agregación que caracteriza este modelo. Las redes neuronales son un paradigma de aprendizaje y procesamiento automático inspirado en la forma en que funciona el sistema nervioso de los animales. Se trata de un sistema de interconexión de nodos que colaboran entre sí para producir un estímulo de salida. Una red neuronal se compone de una sucesión de capas formadas por distintas unidades llamadas neuronas, y donde cada neurona recibe una serie de valores de entrada a través de interconexiones con las neuronas de la capa precedente y emite una salida que servirá de entrada en capas sucesivas. En la figura que podéis ver en la diapositiva se muestra el esquema general de una red neuronal con n neuronas de entrada y una única neurona de salida. Así, los valores de entrada a cada una de las neuronas sufrirán varias transformaciones antes de su posterior salida. Se trata de un campo muy complejo en el que obviamente no podemos entrar en suficiente detalle a lo largo de esta presentación, pero de gran interés y aplicación a lo largo de las últimas décadas. Métodos del descenso del gradiente. Son sistemas basados en dicha técnica, es decir, un algoritmo de optimización iterativa para la búsqueda de mínimos locales en funciones diferenciables. Los modelos del descenso del gradiente son formados por una serie de decisores combinados, donde cada uno de ellos estima el residuo que se ha obtenido por los previos mediante el método de la optimización del descenso del gradiente. Así, se generará el resultado final a través de la suma de los resultados individuales obtenidos para cada uno de dichos decisores. En la actualidad son modelos que presentan muy buenos resultados, existiendo varios algoritmos basados en esta técnica, como Stochastic Gradient Descent, Adaptive Boosting o Extreme Gradient Boosting. Con respecto al conjunto de datos a analizar, tal y como comentábamos previamente, tendréis libertad a la hora de elegir siempre y cuando sean datos estructurados que os permitan aplicar cualquiera de las tres tipologías del problema previo. Como ayuda, os proporcionamos diferentes herramientas que podéis utilizar para buscar dichos conjuntos de datos. Por un lado, el repositorio UCI os proporcionará una gran variedad de datos que podréis filtrar según el tipo de problema que queráis abordar, el tipo de datos que lo componen o la temática que se le asocia. También os proporcionamos una herramienta reciente de Google, conocida como Google Dataset Search, la cual os permitirá hacer búsquedas de conjuntos de datos y donde podréis buscar también con respecto a la temática que os interese. Como tercera opción tenéis Kaggle, una plataforma centrada en análisis de datos, donde hay una gran variedad de conjuntos de datos para seleccionar, así como varias competiciones utilizándolos. El uso de estas tres fuentes no es ni mucho menos obligatoria y si tenéis algún tipo de conjuntos de datos que queráis usar o si preferís buscarlos por otras vías, tenéis total libertad para ello. Por último, os proporcionamos las herramientas que vamos a utilizar para el hackathon de modo que sea lo más homogéneo posible entre proyectos. Utilizaremos el lenguaje de programación Python y podremos hacer uso de diferentes librerías utilizadas habitualmente para el desarrollo de proyectos de análisis de datos. Para el procesado y manejo de los datos podremos hacer uso de dos de las librerías más conocidas, como son Pandas y NumPy. En el modelado nos centraremos en los modelos que nos proporciona la librería sklearn, que ofrece una gran variedad de algoritmos a la hora de seleccionar aquellos que nos interesan más para nuestro problema. Con respecto a la visualización, os proponemos dos herramientas muy utilizadas, tanto Matplotlib como Plotly, y bueno, en concreto la principal característica de la segunda es que todos sus gráficos son interactivos. Hemos seleccionado estas herramientas por ser más sencillas a la hora de su uso y, de todos modos, en caso de necesitar cualquier otro tipo de librería, podréis hacer uso de ellas sin ningún tipo de problema. Hola a todas y todos. Bueno, muchas gracias por haberos conectado hoy a este webinar de preparación para la sesión presencial del Hackathon de Inteligencia Artificial que vamos a celebrar próximamente. Lo que nos ha presentado hasta el momento mi compañero podríamos decir que es la parte central, los cimientos de lo que alguien debe saber para poder implementar de manera exitosa una solución basada en inteligencia artificial. Lo que vamos a ver a continuación en esta segunda parte tiene que ver con lo que debemos hacer después, es decir, una vez que ya hemos experimentado y hemos llegado inicialmente a un punto en el que nos encontramos con la suficiente confianza para empezar a probar nuestra solución en el mundo real. Pues bien, hemos estado experimentando y hemos llegado a un punto en el que nuestro modelo o solución tiene un rendimiento satisfactorio. ¿Y qué debemos hacer ahora? Bueno, lo más normal es que estemos probando manualmente nuestro modelo lanzando comandos por terminal
o incluso usando una interfaz gráfica de más alto nivel como la que te da, pues, por ejemplo, MATLAB. Pero queremos que nuestra aplicación, que está orientada al usuario final, utilice el modelo. Y así no podemos integrarla de ninguna manera. Cuando nos encontramos en este punto, surgen una cantidad significativa de retos que tenemos que solucionar en mayor o menor medida. Principalmente como estos que podemos ver aquí. Necesitamos exponer una API programática para poder integrarnos con aplicaciones externas. Necesitamos verificar que el rendimiento del modelo permanece estable a lo largo de su vida. Necesitamos escalar la infraestructura en función del volumen de peticiones, es decir, asignar más o menos recursos hardware para poder servir la carga de peticiones que nos están llegando. Necesitamos gestionar las versiones de los modelos, es decir, necesitamos poder tener un sistema en el que podemos ir hacia adelante y hacia atrás en las versiones de los modelos. Y necesitamos poder reaccionar y desplegar cambios con rapidez, es decir, que las barreras que tengamos para la hora de desplegar una versión o una actualización no sean la razón por la que no podamos llevar a cabo esa actuación. Antes de entrar un poco más en profundidad en esto del MLOps, pues vamos a dedicarle un poco a hablar del DevOps, que es necesario para entender el contexto del que partimos. El DevOps es una metodología basada en adaptar una visión combinada de las tareas de desarrollo y operaciones. Estas tareas tradicionalmente estaban compartimentalizadas entre equipos y cada equipo tenía sus fronteras bien definidas. En contraste, el DevOps incide en la visión de un ciclo, como podemos ver aquí en esta imagen, en vez de un proceso en cascada con un principio y un final claros. El DevOps no es una especificación formalmente definida ni tiene una única fuente de verdad, sino que es más bien un conjunto de buenas prácticas para permitir que un solo equipo pueda afrontar pues, el ciclo de vida completo del software. Aunque la implementación concreta de DevOps suele cambiar entre proyectos y organizaciones, y dentro de los proyectos puede cambiar, incluso depende del estado en el que se encuentre, normalmente siempre se puede identificar estos puntos comunes que tenemos aquí, es decir, el foco en la reproducibilidad y la automatización, el tener visibilidad en todos los pasos, es decir, monitorizar en todo momento lo que está ocurriendo para tener una visión profunda de por qué falla lo que está fallando y si está funcionando de la manera adecuada. Bueno, la Continuous Integration y la Continuous Deployment, es decir, CI y CD, son dos de las prácticas concretas que vienen a ser más relevantes dentro del DevOps. El CI es básicamente una metodología, un patrón en el que las ramas de proyectos software se reintegran de manera recurrente en la rama principal después de ejecutar una serie de tests y validaciones para poder cazar con la mayor velocidad posible problemas en esa integración e inconsistencias en la integración o fallos en los tests. Y el Continuous Deployment es una metodología similar que consiste en implementar todas las herramientas de automatización necesarias o todos los módulos de automatización necesarios para poder llevar una aplicación desde el punto en el que se sube una nueva versión al repositorio de código hasta que está desplegada en el entorno final, ya sea el de producción o el de preproducción o incluso el de desarrollo. Y con esto podemos conseguir pues, gran velocidad e iteraciones rápidas, que es el objetivo principal del DevOps. El MLOps parte del DevOps y utiliza las lecciones aprendidas para intentar solucionar los retos de llevar la inteligencia artificial a la producción. De manera similar a como antes veíamos, pues que el DevOps comprendía el ciclo completo de vida del software, el MLOps aplica los mismos principios al ciclo de vida de un modelo de inteligencia artificial. Donde el concepto de DevOps pues ya puede resultar un poco difuso, los detalles concretos del MLOps tienden a tener un poco más de variabilidad, lo cual es normal porque es una metodología más reciente. Aún así, el consenso general es que el MLOps debe ser una herramienta para aplicar los principios DevOps de reproducibilidad, automatización y visibilidad. Esto dentro del contexto de la inteligencia artificial. Más concretamente, y para intentar aterrizar un poco estas ideas de alto nivel, aquí podemos ver los 4 objetivos o resultados principales que se quieren conseguir al aplicar la metodología MLOps. Por decirlo de otra manera, los beneficios que queremos conseguir al tomarnos el trabajo de aprender esta nueva metodología y coger familiaridad con las herramientas de su ecosistema. Reproducibilidad. Bueno, pues la reproducibilidad significa que
todos los pasos para llegar a un resultado o a un artefacto de salida están claramente y explícitamente definidos y almacenados y que podemos repetirlos cuantas veces se quieran con bajo coste. Es decir, sabemos cómo replicar ese modelo que tenemos actualmente en producción o cuáles fueron los pasos para pasar del conjunto de datos de entrenamiento a los features que alimentan el modelo. Preguntas como esas son las que se pretenden responder aplicando el principio de reproducibilidad. En cuanto a visibilidad, esto quiere decir que en todo momento los modelos están probados y monitorizados de manera continua para tener un gran nivel de confianza en que su operación es como nosotros esperamos que sea y que no hay errores ocultos de los que no somos conscientes. Es decir, pues ese modelo que desplegamos hace unos meses igual está respondiendo bien a las peticiones, pero ¿cómo sabemos nosotros que la precisión se mantiene en el tiempo y qué es lo que estábamos observando en la fase experimental? Podría ser que igual es que las predicciones que está lanzando ahora mismo pues igual se han desviado o igual tenemos un problema importante del que no somos conscientes. En cuanto a la colaboración, esto quiere decir que en vez de llevar a los científicos de datos y a los desarrolladores a sus entornos privados y los problemas que esto supone, como por ejemplo el que haya artefactos o información en un entorno local del que el resto del equipo no tiene conciencia, pues se promueve el poder cambiar de entorno con facilidad y disponer de un entorno común para colaboración. Básicamente lo que queremos es evitar aquello, aquel, aquel tema tan clásico de en mi ordenador funciona y que de repente en otro sitio no lo haga. Bueno, pues queremos llegar a tener un alto nivel de colaboración. Y finalmente, en cuanto a la iteración rápida, lo que queremos decir es que el coste de preparar datos para reentrenamiento o de desplegar un nuevo modelo o de lanzar los tests del modelo debe ser despreciable. O sea, debe ser lo suficientemente bajo como para que llevar a cabo esas tareas sea lo suficientemente poco costoso en términos de esfuerzo como para que podamos dar iteraciones rápidas en el que de manera que las actualizaciones que nosotros generemos para esos modelos puedan lanzarse y desplegarse rápidamente y cuantas veces se necesiten sin necesidad de pagar un gran coste cada vez. En este punto, pues sabemos cuáles son los objetivos que queremos conseguir, pero esto obviamente tiene que traducirse en un conjunto de tareas y actuaciones concretas. Por desgracia, no hay ningún manual predefinido que aplique a todas las situaciones, por lo que la implementación concreta depende de varias cosas, como por ejemplo, pues las capacidades y perfiles del personal del equipo, las necesidades del proyecto, los recursos de los que tenemos disponibles, es decir, no es razonable esperar que en todos los proyectos vamos a poder gastarnos cientos de euros al mes en recursos en la nube y en servidores. Igual solo tenemos un servidor y o igual ni siquiera tenemos ninguno. Bueno, pues todas estas cosas tenemos que ser conscientes de ellas y ajustar nuestra estrategia a los recursos disponibles y al resto de las características. Esto, la estrategia para implementar MLOps se traduce principalmente en dos pasos. Primero, atendiendo a los requerimientos del proyecto, definimos un ciclo de vida de referencia para nuestros modelos de Machine Learning. Pues en este ciclo de vida tenemos que responder preguntas como dónde almacenamos los datos de entrenamiento o qué tecnología se utiliza para servir las peticiones a los modelos. Y una vez que el ciclo de vida está definido, hay que echarle un vistazo al ecosistema de MLOps y seleccionar un conjunto de herramientas que nos permitan cubrir los pasos de este ciclo. Aquí podemos ver una imagen de un stack de MLOps modelado que implementa un ciclo de vida bastante genérico y que podría servir como punto de partida para nuestro caso, sin demasiados ajustes. En cuanto al ecosistema MLOps, nos encontramos principalmente dos tendencias. Por un lado, cuando vamos a implementar MLOps, podemos o intentar integrar manualmente un conjunto de herramientas independientes, es decir, algo que nos va a dar la máxima flexibilidad de manera que vamos a poder ajustar cada detalle como queremos para que se integre de manera a bajo nivel con nuestro ciclo de vida de Machine Learning que hemos definido previamente. La principal desventaja de esto es el trabajo que nos supone, ya que suele haber que pelearse bastante con las herramientas para que se entiendan entre sí. Por ejemplo, hay que configurar el servidor de modelos para que se conecte a nuestro registro de modelos o tareas similares. Además, como muchas veces las herramientas se pisan en funcionalidad,
corremos el riesgo de terminar con un diseño poco óptimo en el que muchas partes no son estrictamente necesarias. Otra opción es utilizar una plataforma end-to-end, es decir, una plataforma que incluye componentes para cubrir la mayor parte de los pasos del ciclo de vida del Machine Learning. La desventaja de esta aproximación es que puede que no estemos totalmente de acuerdo con las decisiones de diseño que toma la plataforma en cuestión y que no nos guste excesivamente la API de algún componente. Es decir, es difícil que una plataforma que lo intente hacer todo lo haga todo perfectamente bien a nuestro gusto. Aquí a la izquierda podemos ver una serie de ejemplos de plataformas end-to-end para MLOps, varias de ellas open source, concretamente las tres primeras, TensorFlow, MLflow y Kubeflow, y la última pues es una opción propietaria que está disponible en la nube de Amazon, en AWS, que se llama Amazon SageMaker. Como estas hay otras opciones, pero bueno, estas cuatro son bastante relevantes, posiblemente las más relevantes. Siguiendo la línea de las herramientas disponibles, pues esta imagen resulta muy representativa de la confusión que puede surgir al entrar en el dominio del MLOps. Lo más relevante que podemos extraer de aquí es el hecho de que hay numerosas opciones para cada categoría y además que no todas estas herramientas tienen las fronteras bien definidas. Lo que queremos decir con esto es que muchas herramientas y plataformas pues se pisan entre sí en sus funcionalidades. Es recomendable no obsesionarse con tener una visión actualizada y profunda de todo lo que existe. Si hacemos esto, pues corremos el riesgo de caer en un bucle interminable de aprendizaje e integración de nuevas herramientas y al final podemos perder de vista lo que realmente queremos conseguir, es decir, poder llevar modelos de Machine Learning a producción de manera exitosa sin demasiados quebraderos de cabeza. En las próximas transparencias vamos a presentar muy brevemente ejemplos de herramientas y plataformas que pueden encajar en ese stack de MLOps que veíamos hace un rato. Estas herramientas en sí son muy relevantes y de calidad contrastada y pueden servir como punteros de entrada para empezar a conocer otras herramientas similares. Aún así, diríamos que lo importante que queremos extraer de estos ejemplos es hacernos una idea de alto nivel de lo que existe en el ecosistema, más que los nombres concretos de las herramientas. Primeramente, vamos a hablar un poco de DVC. DVC parte del hecho de que Git no se ajusta especialmente bien a las necesidades de los flujos de desarrollo de modelos de Machine Learning. DVC lo que hace es construir un conjunto de capas sobre Git para intentar atajar estas deficiencias. Una de las aportaciones principales es que en DVC pues, podemos gestionar ficheros grandes, por ejemplo datasets, sin necesidad de grabarlos en el servidor Git. Lo que DVC hace en este caso es almacenar un puntero al fichero que vive en un servicio de almacenamiento de objetos remoto, como por ejemplo Amazon S3. Además, en DVC se pueden definir de manera formal y explícita todos los flujos de datos, los artefactos de salida, las dependencias de entrada y los parámetros. Gracias a esto, los proyectos realmente se definen como grafos direccionales. Concretamente en DVC los llama pipelines. DVC también es capaz de almacenar en caché los resultados intermedios para evitar volver a ejecutar los pasos que no son estrictamente necesarios. Es decir, con DVC conseguimos máxima reproducibilidad de todo el proceso de entrenamiento y procesamiento de los datos en el ciclo de vida de un modelo de Machine Learning. Otra característica muy interesante es que se pueden definir métricas para los pasos de las pipelines y de manera que podemos ejecutar varios experimentos, podemos encolarlos, modificar los parámetros y comparar rápidamente el rendimiento de cada una de nuestras aproximaciones para ver si las elucubraciones que tenemos son adecuadas o en cambio no lo son. En segundo lugar, tenemos Jupyter, que es sin duda una de las herramientas más populares. Es un entorno de programación dinámico y colaborativo en el que se pueden pues, preparar programas y documentación para generar como una especie de documentos dinámicos en las que el código pues, se ejecuta en tiempo real cuando se renderiza el documento. Seguro que la mayoría ya lo conocéis y lo habéis usado más veces o estáis acostumbrados a oír referencias. Es importante destacar que aunque Python es la implementación de referencia, en Jupyter pues tienen cabida otros lenguajes como por ejemplo R o Julia. Concretamente, Jupyter es un ecosistema de paquetes y aplicaciones, como podemos ver aquí en el diagrama a la derecha, y la aplicación a la que nos referíamos, la archiconocida aplicación de Jupyter, es la que se le conoce como Jupyter Notebook. Jupyter Lab es una evolución, entre comillas, de Jupyter Notebook con funcionalidades avanzadas y que se acerca a lo que comúnmente entendemos como un IDE. Y finalmente también destacamos Jupyter Hub, que es un entorno multiusuario en el que se pueden provisionar
notebooks independientes y aislados para cada usuario y que además puede integrarse con sistemas de autorización de terceros, pues como por ejemplo el de Google. Nuestro tercer ejemplo en este caso es la librería Great Expectations. Por desgracia, resulta bastante común en proyectos de datos pues que a medida que va creciendo el tamaño y el número de los datasets, se pierde el control sobre ellos. Pues por ejemplo, se desconocen los esquemas de datos, la existencia de outliers y se desconocen también las partes con ruido de los datasets que pueden pasar desapercibidas hasta que explotan en algún paso del flujo del ciclo de vida de procesamiento, obligándonos pues a actuar de manera reactiva y haciéndonos perder el tiempo en debuguear qué es lo que está pasando. Con Great Expectations podemos escribir tests para nuestros conjuntos con el objetivo de dato, con el objetivo principal de evitar todos estos problemas. Es decir, estos tests de datos nos permiten tener máxima visibilidad y confianza en la calidad y en el estado de nuestros conjuntos de datos. Recordemos que la visibilidad era uno de esos principales objetivos que queríamos conseguir con MLOps. En Great Expectations encontramos dos funcionalidades especialmente interesantes, aparte de la capacidad de escribir estos tests de datos. Por un lado, nos permite ejecutar un análisis exploratorio preliminar de un dataset desconocido para poder hacerte una idea del aspecto de los datos de primera mano sin invertir excesivo esfuerzo. Y por otro lado, además, la librería es capaz de construir páginas de documentación bonitas, amigables para el usuario, con las conclusiones extraídas de esos tests de datos, lo cual ayuda mucho a integrar en el proceso a expertos que no tienen mucha experiencia en el manejo de eso o en el desarrollo de software. En un número significativo de casos, eh, uno de los primeros pasos dentro del ciclo de vida de un modelo de Machine Learning es construir los conjuntos de datos para entrenamiento. Vale. Esta puede ser una de las tareas más complejas en función del dominio del problema. Incluso puede ser que las barreras para la construcción de estos conjuntos de datos sean prohibitivamente costosas. Pues no sé, por ejemplo, nos encontramos desarrollando un modelo de detección de algún tipo de enfermedad, para predecir algún tipo de enfermedad. Y entonces tenemos que integrar a médicos especialistas en el campo que incluye esa enfermedad. El número de expertos con estas cualificaciones, lo más normal es que sea bastante bajo y que no tengamos garantías de poder acceder a ellos. Otro problema, pues puede ser que nos encontremos con un problema de clasificación de documentos de texto para el cual sí tenemos el conocimiento para poder generar las etiquetas de entrenamiento, pero que el volumen del conjunto de datos sea tan grande que tengamos que invertir un número de horas desproporcionado que no podemos afrontar. Vale. Estos problemas, ejemplos como estos, este tipo de problemas, es lo que se intenta solucionar con la técnica conocida como Weak Supervision. Y Snorkel es una implementación de los principios de la Weak Supervision para poder implementarlo de manera exitosa. Weak Supervision básicamente propone utilizar reglas heurísticas, modelos preentrenados de terceros y conjuntos de datos etiquetados con ruido o con posibles errores para construir conjuntos de datos de entrenamiento de calidad que sirvan para entrenar modelos con un rendimiento aceptable. Snorkel te permite definir un conjunto de labeling functions, es decir, un conjunto de funciones que utilizan pues heurísticas o inferencia con otros modelos, que luego él agrupa, calcula automáticamente la precisión en los pesos y las combina de la manera adecuada para poder etiquetar automáticamente un conjunto de datos que previamente no estaba etiquetado y que nos hubiese llevado una cantidad de horas tremenda etiquetarlo manualmente. Además, Snorkel también tiene función adicional pues para definir lo que él llama Transformation Functions y Slicing Functions. Lo primero, las transformations sirven para modificar los datos para generar de manera, digámoslo de alguna manera, artificial más datos de entrenamiento. Y las slicing functions es para poner el foco en un subconjunto de los datos de entrenamiento que nosotros sepamos por nuestro conocimiento experto que es especialmente relevante en el contexto del modelo. Finalmente, nuestro último ejemplo, y en contraste con el caso anterior de Snorkel, que es una herramienta para los primeros pasos del ciclo de vida, aquí vamos a enfocarnos en las últimas etapas del ciclo de vida, es decir, el despliegue y monitorización de modelos ya entrenados. Ksurf, en este caso, es un componente de Kubeflow, recordemos una plataforma MLOps end-to-end, que se puede utilizar de manera independiente y que viene con soporte integrado pues, para todos los frameworks de inteligencia artificial medianamente relevantes en el ecosistema actual. Pues ahí vemos TensorFlow, PyTorch, Scikit-learn, XGBoost,
Con Keyserve lo que podemos hacer es servir peticiones de inferencia a modelos en producción. Pero no solo eso, ya que además permite integrarse con herramientas de terceros para monitorizar el rendimiento. Esta monitorización de rendimiento, pues lo que hace, lo que incluye es detectar outliers de manera automáticamente, detectar concept drift. Este drift lo que es desviaciones del rendimiento del modelo con respecto a los datos que habíamos visto en el entrenamiento. Y detectar también adversarials, es decir, entradas con intención maliciosa que se aprovechan de las características particulares estadísticas del modelo para hacerle generar predicciones erróneas. Gracias a que Keyserve está construido sobre Kubernetes, o para ejecutarse sobre Kubernetes, ofrece una opción de despliegue basada en Knative. Se aprovechan de Knative, que es una herramienta también de terceros, adicional independiente a Kubernetes, que lo que hace es permite escalar dinámicamente el número de pods o contenedores en función de la carga de peticiones. Y además permite aplicar técnicas de traffic splitting para implementar estrategias de despliegue avanzadas, como por ejemplo los conocidos como los canary deployments. Eh, Estos concretamente se basan en lanzar, si tenemos una versión y lanzamos una versión nueva, podemos apuntar a subconjuntos de usuarios pequeños progresivamente a esa nueva versión para hacer un despliegue controlado, sin tener que comprometernos a un despliegue global a la primera de cambio y que algo salga mal y que básicamente todos nuestros usuarios se vean afectados. Con un Canary Deployment, pues lo que conseguimos es minimizar los daños en caso de que haya un problema. Bueno, en definitiva, aunque Keyserve aún está en beta y tiene algunas esquinitas por pulir, resulta una opción súper interesante para lanzar modelos en producción con confianza. Y finalmente, lo que vamos a ver para terminar es una breve prueba de concepto en base a esta arquitectura que vemos aquí, en la que tenemos un modelo entrenado para hacer clustering de texto con scikit-learn, que luego vamos a subir a un servicio de almacenamiento de objetos llamado Minio. Minio es una alternativa open source que implementa la API de AWS S3, de manera que nosotros podemos exponer una interfaz igual a la de S3 sin tener que pasar por caja con Amazon. Y luego ese modelo que vive en Minio se lo vamos a extraer y a desplegar utilizando Keyserve en lo que Keyserve llama un Inference Service. Y luego vamos a utilizar el Data Plane Protocol de Keyserve para hacer una petición a través de HTTP de predicción. Bueno, pues nada, vamos a pasar a ver el ejemplo, la prueba de concepto práctica. Y bueno, esto se encuentra, todos los materiales se encuentran en GitHub, en este repositorio que podéis ver aquí. Tenéis el enlace en las transparencias. En este repositorio están todos los scripts para automatizar todos los pasos de todas las tareas de aprovisionamiento y configuración. Nosotros vamos a intentar ir un poco en diagonal para no gastar una cantidad excesiva de tiempo, ya que hay partes que llevan bastantes minutos que serían bastante aburridas de ver aquí en el webinar. Lo primero que vamos a hacer es utilizar el script de text clustering, que está basado en un ejemplo de la documentación de scikit-learn, con el que vamos a entrenar un modelo basado en k-means para asignar categorías a documentos de texto en función de un dataset de entrenamiento que contiene noticias, documentos con noticias, y de ahí se sacan 20 categorías y luego el modelo es capaz de determinar a qué categoría corresponde cada documento arbitrario que le metamos por entrada. Para ello lo que vamos a hacer es ejecutar este comando. Bueno, aquí tenemos el mismo repositorio que estamos viendo en GitHub, y con este comando vamos a entrenar el modelo, vamos a generar las salidas serializadas que contengan el modelo y el pipeline de preprocesamiento. Bueno, en este caso no podemos utilizar Python sin más, sino que tenemos que utilizar el virtualenv que tenemos aquí definido, que es el que tiene todos los requerimientos instalados. Vaya, cosas del directo. Parece que... vale. El problema es que se me ha olvidado aquí el bin. Vale, una vez que ejecutamos esto, bueno, salen una serie de mensajes de log, y al final lo que nos va a decir es que ha generado el fichero model.joblib y el fichero
transformer.joblib. El primero es el modelo de clusterización de documentos de texto serializado en formato joblib. Y el segundo fichero es el pipeline de preprocesamiento, que lo que se encarga es de, a partir de documentos de texto en crudo, extraer los vectores, básicamente los features, para poder alimentar al modelo y que sea capaz de generarnos una salida, que básicamente va a ser un índice de uno de estos clusters. Esta información de clusters es interesante guardarla por algún sitio para luego poder sacarle sentido a los resultados que nos va a dar el modelo, que recordemos lo que nos va a dar como resultado es el índice de un clúster, es decir, clúster 1, clúster 7, clúster 14. Bien, una vez que esto ya está hecho y que tenemos estos dos ficheros, model.joblib y transformer.joblib, que son las versiones serializadas del modelo, lo siguiente es pues desplegar Ksurf, desplegar Minio. Por suerte, utilizamos Vagrant para automatizar el proceso de creación de una máquina virtual en el que ya instalamos todas estas dependencias. Instalamos Docker, instalamos Kind. Kind es una herramienta para poder generar clusters de Kubernetes para desarrollo. Instalamos Helm, instalamos un load balancer llamado MetalLB, instalamos Ksurf, Minio y finalmente desplegamos un proxy inverso basado en HAProxy para permitirnos entrar al gateway de entrada de Ksurf desde fuera de una máquina virtual. Para ello, lo único que tenemos que hacer es lanzar el comando vagrant up. Si tenéis cierta familiaridad con Vagrant, nada, esto es lo más sencillo que se puede hacer, y si no, en 5 minutos en la documentación de Vagrant podéis ver un poco cuál es la premisa o la idea detrás del diseño de Vagrant. Pero básicamente esto lo que va a hacer es crear una máquina virtual y provisionar todos los pasos, y al final vamos a estar con una máquina virtual en la que va a estar todo configurado. Este proceso ya lo hemos hecho previamente porque tarda unos 10 minutos, así que nada, podemos lanzar Vagrant SSH para poder conectarnos por SSH a esta máquina virtual que ya está arrancada. Ya estamos dentro de la máquina virtual y ahora lo que tenemos que hacer es, pues bueno, podemos por un lado comprobar que todo está como nosotros esperamos, es decir, pues por ejemplo, aquí en el README nos pone un ejemplo de cómo ver que los servicios de Minio ya están activos o están como nosotros esperamos que estén. Así que nada, por ejemplo, podemos ver todos los servicios que tenemos actualmente en el clúster y aquí vemos pues que esto tiene una pinta. Está el gateway de entrada de Ksurf, está el gateway de Knative, están todos los servicios de Ksurf, y también están los servicios del tenant que tenemos de Minio, en el que vamos a guardar los modelos. Recordemos que Minio es un proyecto open source que lo que hace es, entre otras cosas, implementar la interfaz de WSS3 para almacenamiento de objetos. Bien, una vez llegados a este punto, lo que tenemos que hacer es crear el Inference Service en Ksurf. Esto nos requiere pues hacer varias cosas. Tenemos que coger los ficheros del modelo y el transformer, subirlos al servicio de almacenamiento de objetos, es decir, a Minio. Luego tenemos que crear en Kubernetes los resources de los secretos que permitan a Ksurf conectarse a Minio, y finalmente crear el propio recurso Inference Service, sin olvidarnos de incluir el paso previo de Transformer, es decir, el de preprocesamiento para construir los documentos de texto crudos a vectores que representen los features del documento, que es lo que le podemos realmente alimentar al modelo de clusterización. Para esto tenemos un script que ya aglutina toda esta lógica, llamado deploy service, que coge estos parámetros que podemos ver aquí. Concretamente, en particular, uno de esos parámetros es una imagen de Docker que es en la que se va a ejecutar el transformer. Es decir, se van a levantar dos servicios. Uno es el predictor, que ya viene integrado directamente en Ksurf, porque estamos utilizando scikit-learn, que es un framework soportado por Ksurf, y luego hay un servicio de transformer, y para ese servicio nosotros le tenemos que dar la imagen en la que se va a ejecutar. Bueno, este comando que vemos aquí lo que nos dice es cómo podemos construir esa imagen y subirla al registro de Docker. Esto ya lo hemos hecho previamente y esta imagen ya está disponible públicamente
en mi Docker Hub particular y podemos utilizarla sin necesidad de tener que pasar por todo el proceso de volver a construirla y volver a lanzarla. Así que vamos a copiar este comando que hay aquí y vamos a lanzarlo. Bueno, utilizamos el Python del VirtualEnv, que ya se nos creó automáticamente en el proceso de provisionamiento de la máquina virtual Vagrant. Lanzamos el script deploy service, le decimos dónde está el modelo serializado, le damos un nombre al modelo, le damos un nombre al namespace donde van a estar todos los recursos Kubernetes asociados al modelo, el path al pipeline de preprocesamiento serializado y finalmente la imagen que queremos utilizar. Nada, esto nos explica un poco lo que está haciendo, que es básicamente crea un bucket, sube los ficheros, crea el namespace, crea los secretos y crea la inference service. Estos ficheros temporales que están aquí creados, podemos verlos en cualquier momento y podemos ver los detalles de los recursos Kubernetes que se están creando. El más interesante probablemente sea el inference service, en el que podemos ver que hay un predictor que como se integra con scikit-learn, pues lo único que hay que decirle es dónde está, dónde vive el modelo serializado. También hay que decirle la cuenta de S3 barra minio con la que se tiene que conectar y luego un paso transformer previo. Bueno, más que luego, antes del predictor, en el que le decimos una vez más la cuenta con la que conectarse y en este caso como tenemos que decirle la imagen concretamente, pues ya tenemos que explicarle un poco la imagen, tenemos que poner un nombre al contenedor y tenemos que decirle concretamente el path dentro de ese 3 donde está el pipeline de preprocesamiento. Vale, una vez que esto ya está hecho, lo que tenemos que hacer es esperar básicamente a que los deployments o el inference service que acabamos de crear esté disponible. Para ello podemos utilizar eh, la interfaz de Kubernetes, kubectl, para ver cómo están los deployments. Tendremos que esperar un ratín porque esto puede tardar un poco. Por ejemplo, podemos ver los pods que se han creado bajo este namespace. Vemos que se van a crear dos pods para el predictor, dos pods para el transformer. Ninguno de ellos está listo todavía. Y también podemos ver que hemos creado un inference service, inference services, que también está en estado desconocido. Repito, esto tarda un poquitín, pues porque entre otras cosas tiene que bajarse la imagen para el paso de preprocesamiento, tiene que conectarse al servicio de almacenamiento de objetos para descargarse el modelo. Vamos a volver a echar un vistazo a ver cómo están los deployments. Parece que los deployments están listos. Vamos a ver cómo están los pods. Los pods también están listos y entonces eso quiere decir que el inference service efectivamente también está listo, nos lo dice aquí, y ya tiene una URL asignada. Vale, pues ahora, una vez que el servicio está listo, podemos utilizar el Data Plane Protocol, que es básicamente una interfaz de API HTTP que define Kserve. Hay dos versiones, la 1 y la 2. Y bueno, esto está explicado completamente en la documentación de Kserve y con esta API, con esa interfaz, podemos lanzarle peticiones de predicción. Este comando que hay aquí es un ejemplo ya que podemos lanzar directamente tal y como viene. Lo que podemos ver es que, bueno, tenemos que pasarle un header HTTP con el host concretamente, que es el nombre o, bueno, la URL del inference service para que el gateway de entrada de Kserve sepa distinguir y sepa direccionar apropiadamente la petición. Luego, vamos al puerto 30.300, que es donde está expuesto esto por defecto. Le decimos el nombre del modelo que pusimos antes. Y luego nada, como entrada le pasamos un lorem ipsum y a ver qué nos dice. Y nada, vemos como la predicción que ha hecho es que el modelo nos dice que este documento pertenece al clúster número 4. Y, y con esto, lo que puede parecer sencillo, gracias a esto tenemos un modelo que está desplegado en producción que puede escalar automáticamente, en el que podemos implementar técnicas de traffic splitting, en el que y de manera muy sencilla podemos lanzar nuevas versiones, simplemente sustituyendo el modelo serializado
en S3 y lanzando una nueva versión del recurso. Y nada, con esto hasta aquí llegaría la prueba de concepto. Yo os invito a que hagáis la prueba de concepto completa siguiendo el tutorial de principio a fin aquí en la página de GitHub, en este repositorio, y si os surge cualquier problema, podéis poner un issue o hablamos por email o lo que sea. Bueno, pues nada, muchas gracias por vuestra atención y podemos pasar, por ejemplo, a la fase de preguntas y respuestas si es que hubiese alguna. Gracias.